Hola chicos, mi nombre es Félix Bautista. Voy a estar realizando una serie de videos acerca de fundamentos de redes, espero les sean de utilidad. Obviamente vamos a empezar primero por ver qué son redes, ¿cierto? Y no nos referimos a estas redes. Nos referimos a las redes de datos o redes informáticas que hacen posible que en estos momentos ustedes vean este video a través de internet o que también facilitan la comunicación con sus amigos o familia a través de WhatsApp o incluso que puedan manejar redes sociales, acceder a páginas web, pero no solamente internet es una red de datos. Vamos a aprender primero cómo clasificar esas redes de datos y a la vez los elementos que podemos encontrar en dichas redes de datos. Comencemos hablando de los componentes de las redes de datos. Cuando nosotros como usuario pensamos en los elementos que componen una red, normalmente pensamos en esto, en una computadora de escritorio, o una laptop, o nuestros celulares, tablets, impresoras, los módems que nos proporciona nuestro proveedor de servicio de Internet, que pueden traer o no incluido ya el Wi-Fi. También habrá quien considere sus Smart TVs o algunos otros dispositivos Smart que puedan tener en casa. Como les menciono, desde la perspectiva de un usuario. Sin embargo, cuando pensamos más a fondo en estos componentes, podemos encontrarnos con otros dispositivos, como pueden ser un router, conectores o cables para las redes, ya sean para routers o conectores o cables Ethernet. También podemos toparnos con switches, servidores, esto desde una perspectiva de un administrador de redes. Pero tampoco son los únicos elementos o la totalidad de los elementos que lo componen. ¿Qué pasa con nuestro proveedor de servicio de Internet? Él también debe tener su propia infraestructura. En esos casos, podemos por lo menos encontrarnos con racks de comunicaciones que tienen diferentes dispositivos para las telecomunicaciones dentro de esos racks, routers, switches y otros dispositivos especializados. También podemos observar que algunos proveedores de servicios pues ocupan este tipo de torres con antenas para proveer sus servicios, sobre todo si hablamos de proveedores de servicios de Internet a través de telefonía celular. Y es lo más común que encontremos en nuestra ciudad repartidas antenas en diferentes puntos. Sin embargo, cuando vamos a lugares remotos, como comunidades rurales, etcétera, podemos toparnos a veces antenas como esta, que no son nada más para recibir señal de televisión, también pueden recibir internet. Obviamente lo harían a través de un satélite de comunicaciones. Estos conforman parte de la infraestructura de nuestro proveedor de servicios de internet. Entonces podemos ya ver que hay diferentes elementos que pueden componer una red de datos desde el punto de vista de un usuario, de un administrador de una red o simplemente desde el proveedor de servicios de Internet. Estos elementos que nosotros acabamos de observar se pueden encontrar en diferentes redes, es decir, que tenemos redes que se pueden clasificar dependiendo de su uso, como observaremos a continuación. Nosotros podemos encontrar redes que son de uso privado, exclusivo para algunas empresas, es decir, la empresa desarrolla su propia red y solo sus empleados o quien ellos designen podrán tener acceso hacia esa infraestructura de redes. A esto nosotros le llamamos intranet. Estas redes pueden o no tener acceso a Internet. Si llegasen a tener acceso a Internet, solo sería para los usuarios de esta red privada. Este tipo de redes son muy utilizadas en el ámbito industrial, en el ámbito empresarial, donde por seguridad de la información no pueden permitir que cualquier persona se pueda conectar a su infraestructura de redes. La siguiente categoría
son las extranet. Como pueden observar en la imagen, podemos ver que este anillo interior sería nuestra intranet, a la cual, como les mencionaba, no siempre es conveniente que usuarios externos puedan acceder. Una extranet es entonces la extensión de una intranet, es decir, cuando permitimos que personas externas tengan acceso a ciertos recursos de nuestra red privada. Pero, ¿por qué haríamos eso si lo que pretendemos es tener una red segura o una red privada? Bueno, pues normalmente se hace con proveedores, con compradores, con algunos socios de la compañía, incluso con algunos clientes también podemos proveer accesos a ciertos recursos. Incluso con otra organización con la cual estemos colaborando, puede llegar a ser de utilidad el compartir algunos recursos. Sin embargo, esto no significa que se les dé la totalidad de acceso a la red privada, sino que solo podrán acceder a los recursos que el administrador de la red designe como necesarios para realizar las funciones de dichas personas. Y por último, tenemos la Internet, la red mundial. Esta es una red completamente pública, a la que cualquier persona con un dispositivo conectado a Internet puede tener acceso. Puede ser a través de Wi-Fi, a través de datos móviles. Hay diferentes formas de acceder a Internet. Lo que debemos de tener claro en este caso es que Internet no es un objeto como tal, sino que es un conjunto de dispositivos que nos proveen diferentes tipos de servicios. Eso es importante porque significa que nosotros no estamos accediendo a una nube, como comúnmente se le llama, sino que en realidad estamos solicitando acceso hacia diferentes equipos como servidores de páginas web, servidores de correo electrónico, incluso motores de búsqueda que son tan comunes hoy en día, ¿verdad? El famosísimo San Google, que todo lo sabe. O mi buena amiga Wikipedia, que me saca de problemas cuando no encuentro alguna tarea o cuestiones así. Bueno, todo esto son servicios que se encuentran alojados en dispositivos los cuales tienen acceso a Internet. Algo que vale hacer la pena notar sobre Internet es la diferencia que tiene con respecto a una intranet o una extranet. ¿Qué significa esto? Que esta red es completamente pública. A diferencia de una intranet, que es una red privada, o una extranet, que simplemente es una expansión de esa misma red privada, en este caso todos los recursos que están en Internet son públicos y de acceso para todas las personas. Obviamente algunos recursos serán gratuitos, algunos tendremos que pagarlos. Bien, ya observamos las tres diferentes clasificaciones que se pueden dar dentro de las redes de datos de acuerdo al uso que se le dé a dicha red. Vamos a comenzar ahora a observar cómo se clasifican las redes de acuerdo a su tamaño, ya que ahí también tenemos otras clasificaciones que pueden ser interesantes para lo que resta de la materia. Vamos a comenzar hablando de las más pequeñas a las más grandes, puesto que estaremos hablando de las clasificaciones de acuerdo a su tamaño. Vamos a empezar con las Personal Area Network, o en español, redes de área personal. Muy bien, bueno, este tipo de redes actualmente tienen mucha utilidad. Podemos observarlas en cualquier tipo de conexión Bluetooth que nosotros ocupemos, ya sea desde nuestra propia computadora o desde nuestro celular. Por ejemplo, cuando tú ocupas unos audífonos Bluetooth, estás ocupando una red de área personal. Cuando transfieres una fotografía de tu celular a la computadora o de la computadora al celular, también estás usando una red de área personal. Cuando transfieres hacia una impresora o si tienes un smartwatch que está sincronizado vía Bluetooth con tu celular, todo ese tipo de dispositivos son unas redes de área personal. Otra forma que también tenemos de hacer redes de área personal es a través de dispositivos
con puertos infrarrojo. Algunos celulares incluyen en la actualidad este puerto y de esa manera podemos controlar diferentes dispositivos que están en nuestra casa, como televisiones, equipos de sonido, proyectores, ventiladores, equipos de aire acondicionado, entre otros tantos que podemos controlar a través del dispositivo o el puerto infrarrojo. Todo esto forma parte de redes de área personal. Inclusive en biomedicina tenemos algunas aplicaciones para redes de área personal a través de sensores que están conectados directamente al cuerpo. De esa manera se hace una red de área personal. Bien. La siguiente clasificación son las redes de área local. Estas redes son más grandes que las anteriores, obviamente. En estas redes podemos encontrar, por ejemplo, las que ocupamos en nuestra casa, que serían redes inalámbricas de área local. Por sus siglas en inglés son Local Area Network. En este caso, también podemos encontrar redes de área local en edificios y que pueden tener una topología mixta, es decir, cableada e inalámbrica. Además, es muy común que en empresas pequeñas, incluso medianas, puedan llegar a ocupar redes de área local para sus oficinas, como podemos observar en esta imagen. Estas redes son de un uso muy extendido. ¿Por qué? Porque las podemos ubicar en diferentes lugares, aunque tal vez no sepamos o no sabíamos que eran redes de área local. Bueno, pues eso es lo que tenemos, por ejemplo, en la universidad. Ahora tenemos una red de área local en el edificio sede y en nuestras casas también. Las siguientes son las redes de área de campus. Estas redes se ocupan cuando conectamos dos o más redes de área local entre edificios que corresponden a la misma empresa o la misma compañía. Si bien no están dentro del mismo edificio, tampoco abarcan el área geográfica de toda una ciudad, es decir, su área geográfica es limitada. Puedo citar un ejemplo claro en la universidad. La universidad actualmente tiene 3 edificios. El edificio sede, el edificio que está en el centro de la ciudad y el edificio bis. Esos 3 edificios comparten una misma red, aun cuando geográficamente no están en el mismo punto, comparten una misma red. Por eso se les llama red de área de campus. Estas redes no solo tienen utilidad en el área de universidades o de escuelas, también las tienen en otras áreas. En algunos países ocupan este tipo de redes para aplicaciones, por ejemplo, en el transporte, como pueden ser los ferrocarriles, trenes o tranvías, porque de esta manera permiten la activación de frenos, puertas, alarmas y otras funciones de manera remota. Además, también en el área de salud podemos encontrar herramientas útiles, como pueden ser los laboratorios. ¿Cómo se ocupan en laboratorios estas redes de área de campus? Bueno, se permite la conexión entre máquinas, entre computadoras y también de algunos dispositivos que se ocupan en quirófanos o en salas de rayos X. Vamos a pasar ahora al siguiente tamaño de las redes de área metropolitana. Estas redes de área metropolitana son más grandes que las redes de campus. Como su nombre lo indica, en este caso estamos hablando de que pueden abarcar toda una ciudad o incluso un poco más de una ciudad, es decir, algunos pueblos aledaños a ella. Es el conjunto de varias redes LAN, aunque no sean parte de una misma empresa. Diferentes redes LAN pueden conformar una red de área metropolitana. ¿Qué ejemplos tenemos para este tipo de redes? Bueno,
Actualmente hay organismos de seguridad pública que se llaman C4. Esos organismos tienen cámaras en diversas ciudades y ese sistema de videovigilancia distribuido a través de toda la ciudad conforma una red de área metropolitana, puesto que están ocupando cámaras IP en la mayoría de los casos. Y aun si no ocupan cámaras IP, se hace el monitoreo remoto de dichas cámaras. Aunque sean cámaras tradicionales, en algún punto esas cámaras van a transferir la información a través de una red de datos y es así como todas forman parte de una red de área metropolitana. El siguiente tamaño de las redes son las redes de área extendida. Las redes de área extendida son aquellas que permiten establecer comunicación en distancias muy grandes, es decir, que no solamente se limitan a una ciudad. El ejemplo más claro de este es Internet, del cual yo puedo consultar en este momento una página de algún sitio en China o en la India o en Estados Unidos, en Chile, en cualquier otro país del mundo, sin que eso represente un problema. Estas redes se les conoce como WAN porque son Wide Area Network, que en español significa redes de área extendida. Bien, entonces aquí podemos ver algunos ejemplos. Incluso aquí en esta imagen podemos observar en 3 países diferentes que están conectados a través de una red de área extendida. ¿Quiénes ocupan también, además de Internet, estas redes extendidas? Bueno, las multinacionales que tienen empresas o subempresas o firmas en diferentes países también hacen uso de este tipo de redes. No solamente el Internet, es decir, hay redes que pertenecen a empresas que son redes de área extendida. Muy bien, chicos, bueno, pues eso es la clasificación de las redes de acuerdo a su tamaño. Bien, hasta este punto nosotros hemos platicado sobre los dispositivos que conforman una red, los tipos o clasificaciones de las redes que podemos nosotros tener. Pero también es muy importante algo que se mencionó anteriormente, que también tenemos redes alámbricas y redes inalámbricas. Actualmente la mayoría de nosotros, pues lo más común es las redes inalámbricas. Llegamos a donde quiera que sea y lo primero que decimos es, oye, ¿me pasas tu clave del Wi-Fi? ¿Verdad? Para poder seguir en el Face o en Twitter, en la red social que prefieran. Pero normalmente llegamos y hacemos eso a las casas. Antes no era tan común, ¿verdad?, que hubiera internet inalámbrico en las casas y por eso la mayoría de las veces pues existían las redes cableadas incluso dentro de casa. Por eso los módems todavía traen su cablecito amarillo, ¿verdad? La mayoría de las compañías ocupan uno de color amarillo. Y pues eso es lo que también hace una diferencia entre los tipos de redes, el ser cableada o ser inalámbrica. Además de los tipos de conexión, si son alámbrica o inalámbrica, tenemos la forma en la cual los dispositivos se conectan a la red. Y a eso es a lo que llamamos topología. Para ello vamos a ver unas diapositivas en donde vamos a explicar que también hay diferentes tipos de topología y diferentes clasificaciones, que son las que van a continuación. Bien, como les mencionaba, las formas en las que se conectan a la red tienen también su propia clasificación. Se dividen en lógicas y físicas principalmente. Cuando hablamos de las topologías lógicas, nos referimos a la manera en la que la información es transmitida a través de la red. Tenemos 2 formas principales. La de broadcast, que es donde se envía a todos los dispositivos a través de un medio común. Y también algo importante sobre esta topología es el hecho de que no existe un orden para la transmisión. Es decir, que cualquier dispositivo puede mandar la información que desee en cualquier momento.
En el caso de la transmisión por tokens, se controla el acceso hacia el medio de transmisión, en este caso puede ser cable, a través de algo que llamamos token electrónico. Y ese token es el que asigna el turno para transmitir a cada dispositivo. Además, si el host no tiene ningún dato para enviar, si nuestro dispositivo no tiene ninguna información que necesite mandar a algún otro dispositivo, simplemente le pasa el token al siguiente dispositivo y así sucesivamente, pero no podrá enviar hasta que no sea nuevamente su turno. Si ya pasó el turno al siguiente y él de repente quiere enviar algo, va a tener que esperar hasta que le vuelva a tocar transmitir, porque por eso tienen que respetar los turnos. Estas son las dos formas de topología lógica. Actualmente, si ustedes tienen en su casa un módem de Telmex o de Infinitum o de alguna otra compañía, lo más probable es que estén ocupando una topología lógica por broadcast, que es la más común actualmente. Ahora, en cuanto a topologías físicas, tenemos tres topologías principales: la de bus, la de anillo y la de estrella. Además de esas tres principales, tenemos estrella extendida, malla, árbol, doble anillo y también una topología mixta. Para que nos demos una idea más clara de a qué nos referimos con estas 7 topologías diferentes, vamos a mostrar a continuación una imagen donde se representa cada una de ellas. Pero bueno, aclarando un poco el contexto, ¿qué es una topología física? La lógica ya vimos, es cómo se transmite la información. La topología física es la manera en la que yo voy a conectar mis dispositivos a una red. Ahora sí, pasamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos las 7 topologías físicas. Las 3 principales están arriba: bus, estrella y anillo. Aquí podemos observar la topología de bus. Esta topología tiene como característica común que todas las computadoras están conectadas a un único circuito. Tienen algunas ventajas y desventajas. ¿Qué pasa si alguna computadora falla? Bueno, pues la comunicación sigue funcionando. ¿Qué pasa cuando el bus es el que falla? En esos casos, pues la comunicación en la red se pierde completamente. Cuando hablamos de topología de estrella, esta es la topología más utilizada actualmente. Todos los dispositivos se conectan a un nodo central. Ese nodo central actualmente, en la mayoría de los casos, es un switch. ¿Qué pasa cuando falla una computadora? Pues igual que con el bus, la comunicación persiste con las demás. ¿Qué pasa cuando falla ese switch, ese nodo central, ese dispositivo que está en el centro de toda la red? Depende del nivel del fallo. Si solamente se daña un puerto del switch, pues podemos simplemente cambiarlo de ese puerto a otro, el cable que esté conectado, y va a seguir funcionando. Si lo que se dañó completamente fue el switch, también se pierde la comunicación y no hay más que hacer. Esta es una topología de anillo. En inglés le llamamos token ring. Y como recordarán, acabamos de ver la transmisión por token. No es una coincidencia que este se llame token ring. Aquí se da la transmisión usando una topología lógica de tokens. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues es como lo explicamos, se van a ir turnando para poder enviar la información de una computadora a otra. Si yo quiero mandar una información de un equipo hacia otro, lo que voy a tener que hacer es enviarlo
y va a ir pasando por todos los dispositivos hasta que llegue a su destino. El problema de este tipo de topología es que si una computadora falla, se pierde también toda la comunicación. ¿Por qué? Porque todas forman parte de ese medio de transmisión y todas tienen que estar funcionando para que el anillo funcione. Ahora, vamos con la topología de árbol, o topología también le llaman jerárquica. Como podrán ver, funciona también como una especie de conjunto de topologías en estrella. ¿Qué significa esto? Si pensamos en este nodo que estoy aquí apuntando, pues es básicamente, este es un nodo central, tiene conectados otros nodos, otros dispositivos, y aquí ese también es otro dispositivo que tiene a su vez conectados a otro u otros. ¿Cuál es la diferencia? Que se van conectando entre sí hasta llegar a un nodo o un dispositivo superior, el cual tiene el control sobre la totalidad de la red. Cuando hablamos de la topología de malla, quiere decir que todos los dispositivos se conectan con al menos dos dispositivos. Como podemos ver aquí, este solo se conecta con dos dispositivos directamente. ¿Para qué funciona esta topología? Para asegurar la transmisión. ¿Por qué? Porque supongamos que se falla esta conexión, pero tenemos otros medios de llegar hacia ese destino. O inclusive aquí que no hay una conexión directa, se tienen diferentes alternativas para llegar. Y eso asegura o genera una redundancia que asegura la transmisión. Ahora, la topología de doble anillo es una topología utilizada para fibra óptica. Es exactamente igual o funciona exactamente igual que la topología de anillo. La diferencia consiste en que tenemos también aquí una redundancia para que si llega a fallar uno de los anillos, el otro siga operativo y de esa manera evitar las pérdidas de transmisión de la información. Como podemos ver, la topología mixta es una conjunción entre diversas topologías, anillo, bus, estrella, y permite trabajar todas al mismo tiempo. Por eso se le llama mixta. Aunque obviamente en la topología lógica habrá diferentes funcionamientos para esta red. En cuanto a la estrella extendida, nosotros podemos encontrar aquí algunas cuestiones interesantes. Al igual que la topología de árbol, es la unión de varias topologías de estrella. Sin embargo, aquí no se maneja como si fuera una jerarquía, sino que todos los dispositivos se van uniendo para poder conformar una única red. Los dispositivos que están hacia el centro de esta estrella extendida, pues van a ser dispositivos que no son dispositivos finales. ¿Cuáles son dispositivos finales? Bueno, los celulares, las tablets, lo que veíamos al inicio de este video acerca de los dispositivos que normalmente conocemos. Aquí ya vamos a encontrar los routers, los switches, que son dispositivos que son de control para la red. Y esa es la manera en la que la estrella extendida trabaja. Bien, pues este sería el primer video y por el momento sería todo. Espero que les sea de utilidad. Obviamente vamos a seguir con otros videos sobre la materia de fundamentos de redes que van a ser hechos con la finalidad de apoyarles a comprender algunos temas de la materia. Pero antes de despedirme les doy un pequeño adelanto. Para el próximo video vamos a platicar un poco acerca de cómo estas redes de datos han ido evolucionando con el tiempo y también vamos a platicar de hacia dónde nos dirigimos, es decir, cuáles son las tendencias que están actualmente en el mercado. Entonces, espero verlos en el próximo video. Que estén bien. Hasta luego. Síganse cuidando.